Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento, por favor. Los niños pueden pasar ya a sus clases, que lo están deseando hace una hora, no paran, normal. Los niños van a estar ahora atendidos en las clases, tenemos diferentes salones, diferentes lugares donde los niños van a ser atendidos por su correspondiente edad. Y gracias al Señor por todas las maestras, las hermanas que muchas veces se pierden las reuniones, ¿sabes? Para que tú como padre y como madre estés tranquilo ahora ahí en la sala. Hay personas que están cuidando a los niños, pero no solamente cuidándolos, sino enseñándoles la Biblia, enseñándoles la palabra, principios, ¿vale? Que es tan importante, sobre todo en estos tiempos locos en los cuales vivimos, ¿no? Donde el mundo está al revés, como dicen algunos, ¿verdad? Lo vemos en el clima, donde antes llovía, ahora hay desierto total. Donde antes era desierto, ahora llueve y nieva. Bueno, lo natural, yo siempre he dicho que es un reflejo de cómo está el mundo espiritualmente hablando. El mundo también está al revés. Antes lo que era malo, ahora es bueno y es popular. Y como dijo una persona a lo largo de la historia, no todo lo popular siempre es bueno, ni todo lo bueno es popular muchas veces. Nosotros no nos movemos por lo que le agrada a la gente. Detrás de nuestras vidas hay principios, detrás de nuestras vidas hay valores que lamentablemente ya se enseñan poco o casi nada en las escuelas. Ya los maestros prácticamente en las escuelas han perdido aquella autoridad que tenían, ¿verdad? De corregirnos, no solamente de enseñarnos, sino a veces de castigarnos, incluso, ¿no? De ponernos de cara a la pared, de no dejarnos salir al recreo. Y todo aquello, aunque no lo entendíamos en su momento, todo aquello fue necesario, ¿sabes? Lamentablemente hoy en día parece que la disciplina es la asignatura pendiente de la sociedad. Nadie quiere obedecer a nadie, todos quieren opinar, todos quieren hablar, nadie se quiere sujetar a nadie. Los hijos ya hoy en día le dicen a los padres lo que tienen que hacer. Cuando los niños pequeños hablan, los mayores se callan. Y podríamos hacer una lista inmensa, ¿verdad? De cómo la vida ha ido cambiando y cambiando, pero yo creo que en algunos aspectos a peor. Dijo Albert Einstein en una ocasión que cuando la tecnología supera a la humanidad, mal le va al mundo. Y lo dijo hace muchísimo tiempo. Imagínense si ese hombre, si ese genio viviera hoy en día, ¿no? Y viera cómo los hijos, los jóvenes, los niños, los nietos muchas veces están dominados por las maquinitas. No tienen comunión, no tienen relación con nadie, no ves a niños jugando en las plazas, en las calles como antaño, ¿verdad? Sino que los ves muchas veces encerrados, no solamente en sus casas, sino incluso encerrados en sí mismos, ¿verdad? Solamente jugando a distancia y pegando tiros por aquí y por allá virtualmente, pero lamentablemente vivimos en un mundo muy complicado, sobre todo para los que tienen niños pequeños hoy en día. Que el Señor os dé sabiduría, ¿eh? Yo, gracias a Dios, ya mis hijas están grandes y bueno, ya son mayores de edad, pero los que tenéis niños pequeños y los tienen que mandar al colegio y meterlos ahí toda una mañana o todo un día, ya podéis orar por vuestros hijos, ¿eh? Porque si ustedes piensan que por traer a los niños un día a la semana a la iglesia, ya los niños están sanados y vacunados en contra de toda la basura que están enseñando en las escuelas y de todo el veneno que intentan forzar y meterle a los niños, pues se equivocan, hermanos. La iglesia simplemente es un refuerzo de los principios, de la moral, de todos aquellos valores que ustedes como padres tienen que inculcarle a sus hijos, pero no solamente con palabras, sino con sus acciones y con sus hechos. Que los hijos vean que sus padres viven lo que dicen creer. Que sus padres se aman y se respetan y que no solamente ponen cara de niño bueno y de religiosos en la iglesia, sino que en la casa se respira una atmósfera no contaminada, no tóxica, sino una atmósfera espiritual donde si se tiene que pedir perdón, se pide perdón. Si se tiene que llorar, se llora. Si se tiene que reír, se ríe. Si tenemos que padecer, padecemos todos. Y de esa manera, la casa no solamente es un lugar donde el niño vive y se le da la ropa y la comida, sino es una escuela, es un taller del alma, ¿verdad? Es un taller donde el niño aprende esos valores que yo sé positivamente que hoy en día no los van a aprender ni en la calle y lamentablemente ni siquiera en muchos colegios, aunque sean de pago, aunque sean incluso colegios
de alto nivel. Lamentablemente está de moda la desobediencia, está de moda la anarquía, ¿verdad? Ya no hay valores absolutos, todo vale. Yo me siento un niño de 5 años y, bueno, me tienen que entender que yo me siento como un niño de 5 años. El otro se siente como una mujer en un cuerpo de hombre, un hombre en un cuerpo de mujer, y el otro se siente gallina, y el otro se siente pollo, y el otro se siente lo que sea. Entonces, vivimos en un mundo que uno dice, o yo soy un bicho raro que no encajo en ninguna parte, o algo ha pasado que nos hemos dejado arrastrar por la corriente y no hemos sido capaces, ya no digo de mantenernos, sino de nadar en contra de esa corriente que viene cada vez con más fuerza y con más ímpetu, sobre todo contra las familias de todo tipo, ¿no? Así que el Señor nos ayude y orad para que Dios os dé mucha sabiduría para criar a vuestros hijos en el temor de Dios. Amén, hermanos. Bueno, damos la bienvenida a todos los que suelen congregarse en este lugar, los que están siguiendo este culto en directo por las redes, los que están por primera vez. Nos alegra mucho ver a Domingo otra vez, este gran amigo y hermano nuestro en Cristo, Canarión. Enhorabuena, enhorabuena. Un aplauso a los canariones. Y viene en esta ocasión acompañado por Adriana, por su esposa, a la cual también le damos un aplauso de mucho cariño. Estamos muy contentos de que estés con nosotros en esta tarde. Dios te bendiga mucho. De verdad, Dios os bendiga grandemente. Creo que la fotografía que ponían cuando se anunciaba el bautismo, creo que era el bautismo de... se me fue el nombre. ¿Quién es esa chica? Esa es tu hija, ¿no? ¿Cómo se llama? Nadie se acuerda. ¿Betania? ¿No es Betania? ¿No es Betania esa? ¿Ah, no? He bautizado a tanta gente que ya no sé ni de quién se trata. Eso creo que fue en Toledo, ¿no? Ah, bueno, está bien. Ya no me cabe más cosas en el disco duro. Ya me empieza a patinar el disco duro. No tengo que resetearme y hacerme con otro disco duro. Vamos a orar un momentito, amados hermanos, y vamos a escuchar la palabra atentamente. Hoy voy a hacer algo que no he hecho en estos últimos 3 años. Lo tengo aquí. Ahora estoy poniendo los dientes largos, ¿no? Digo, ¿qué irá a hacer este hombre esta tarde, no? Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad nueva, este privilegio de poder estar aquí juntos, como hemos leído esta tarde en armonía. Te pedimos, Señor, que todo lo que oigamos y aprendamos en el día de hoy sea de bendición para nuestras vidas y que tú nos ayudes a madurar, a crecer, a desarrollarnos bíblicamente para poder hacer las cosas en la vida, como dice tu palabra, Señor, decentemente y con orden, sin cometer errores, sin tropezar y caer constantemente para aprender algo, sino que hagamos caso y prestemos atención a la palabra que tú nos has regalado, Señor, tu Santa Biblia. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Durante los días del confinamiento, en marzo del 2020, parece mentira, ¿no?, que ya haya pasado 3 años y parece que fue ayer, comenzamos a recibir muchísimas llamadas y correos de todas partes del mundo, haciendo todo tipo de preguntas y comentarios y preguntándonos muchas cosas de la Biblia. Pero en aquellos días, sobre todo en aquellos días, aunque todavía de vez en cuando hay alguna persona que va en esta línea, pero sobre todo en aquellos días se ponía en contacto con nosotros mucha gente que según nos contaban, estaban en un lugar donde no se estaba enseñando lo que se llama la sana doctrina, una palabra bíblica cristocéntrica, pero ahí estaban, lo estaban pasando mal, sabían que no se estaban haciendo las cosas decentemente y con orden, pero ahí estaban, sufriendo, llorando, pasándolo mal. Y nos contaban de Perú, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de todas partes del mundo. La gente nos decía, en mi iglesia se está enseñando esto, se está practicando esto otro. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice la Biblia? En fin, fueron unos días de verdad muy intensos, tratando de ayudar a tanta gente confundida, que andaba en la ignorancia a pesar de que eran cristianos de años,
Y en aquellos días me dio por escribir cosas. Yo comenzaba, me venían pensamientos y escribía y escribía. No suelo hacer eso, generalmente lo recuerdo, pero en aquellos días comencé a escribir. Y estos apuntes que yo tomé, que hoy los pasé a máquina, estaban con mi letra arameo hebraica, ¿no? Que a veces no la sé ni leer yo. La pasé bien escrita hoy a máquina, digamos, con el ordenador. Y estas cosas yo las escribí en marzo del 2020, en pleno confinamiento. ¿Por qué no salen algunas personas de lugares donde no están siendo ministrados sanamente, correctamente? Y yo decía, tu punto número 1, el miedo, por miedo. El miedo condiciona nuestra conducta y sin lugar a dudas nos impide tomar sabias decisiones. En aquellos días se ponían en contacto conmigo personas que se quejaban, que lo estaban pasando mal, pero que no se atrevían a salir de ese lugar donde estaban siendo mal adoctrinados. ¿Creen esas personas o alguien les ha hecho creer que si se van, todo les va a ir mal? Porque les han metido en la cabeza que no hay más allá de su iglesia local o de su denominación o del ambiente religioso en el que se han criado. Les han dicho que todos están equivocados menos ellos y que si se van serán unos rebeldes que no quieren someterse y por eso se van. Y yo puse entre paréntesis, esclavos, marionetas, lavado de cerebro, porque eran cosas que yo reflexionaba en aquellos días, escuchando a aquella gente que nos llamaba y nos escribía y nos contaban sus tragedias personales. También hay gente que están muy cómodos a pesar de que lo están pasando mal. Tienen un cargo, un puesto que les da una seguridad, pongo esto entre comillas, ¿verdad? Les da una identidad y son víctimas del sistema. No saben vivir ni disfrutar de la vida sin hacer lo que hacen. Y yo puse en mis apuntes, perdonen si alguien se ofende, pobres desgraciados. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, porque no están dispuestos a pagar el precio y viven una vida de hipocresía. Y cuando escuchamos el testimonio de nuestro hermano Osman, el pastor en Tierra Alta, en Colombia, él dijo, ¿se acuerdan en su testimonio? Viví como un hipócrita durante muchos años para guardar la compostura. Así que tenemos el miedo, la comodidad. En el punto número 3 yo puse en mis apuntes personales, falta de fe. Personas que dependen económicamente de lo que les dan y no saben o no quieren vivir de otra manera. Son los asalariados del siglo XXI, dependientes de los hombres y no de Dios. Los que los dominan y controlan sus vidas saben perfectamente que estas personas por un plato de lentejas son capaces de permanecer en el más absoluto silencio y no crear problemas, aunque en el fondo de sus corazones lo estén pasando mal. ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Así que hay muchos motivos por los cuales muchos no rompen con el patrón establecido, con lo que llaman cultura, sometimiento, como se dice hoy en día, con lo políticamente correcto. Y el reino de Dios se ha llenado de cobardes, de asalariados, de gentes sin un mínimo de amor propio, y así les va a muchos. Los ves cargados, tristes y hasta en algunos casos amargados y agotados. Han perdido la libertad gloriosa de los hijos de Dios y sin querer o queriendo han hipotecado su presente y su futuro. No pueden decidir por ellos mismos porque siempre hay alguien por encima de ellos que les dicen lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Porque el líder o el ungido se ha convertido en el dueño y el amo de sus vidas. En estas cosas yo reflexionaba en aquel tiempo y entonces pensando en todo esto, ahora viene el mensaje de hoy que lo he titulado ¿Cómo salir de la cárcel? Como voy a predicar en una cárcel en Guatemala dentro de unos días o dentro de unas semanas, no voy a poner nunca el título de este mensaje cuando vaya a predicar, no sea que tenga serios problemas, decir, hoy os voy a predicar de cómo salir de la cárcel. Y me tomen literalmente en vez de la metáfora que quiero explicar y se monte un lío increíble, ¿no?
El primer versículo que yo quiero compartir esta tarde con ustedes se encuentra en Gálatas capítulo 5, verso 1. Es un versículo muy conocido que dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pablo enfatiza en esta carta que una cosa es vivir en libertad y otra cosa es utilizar la libertad como pretexto para pecar. Cristo ha roto todas y cada una de nuestras cadenas para que nunca más volvamos a ser esclavos de nada ni de nadie. Porque la libertad que tenemos no es producto de nuestra sabiduría, de los años que tenemos, sino es producto de una obra perfecta que llevó a Cristo nada más y nada menos que a una cruz para morir por nosotros, para que nosotros viviéramos en libertad todos los días de nuestra vida y no fuéramos unos esclavos, repito, de nada ni de nadie. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la libertad que tenemos es producto directo de haber conocido la verdad. Tenemos un texto aquí en el frontal de nuestra plataforma en la iglesia, que ya lo hemos recitado muchas veces. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Por consiguiente, hasta que tú no tengas un encuentro, una experiencia con el autor de la libertad, con el autor de la verdad, no serás verdaderamente libre. Tú creerás que eres libre, pero en el fondo, como veíamos el otro día, cuando estudiábamos parte de la carta de Pablo a los romanos, eres un esclavo. Porque la Biblia dice que cuando alguien no puede dejar de hacer algo, sea lo que sea, se convierte en un esclavo de ese algo o de esa persona. Y hay personas que sin darse cuenta viven como esclavos. Esclavos de pasiones, esclavos de miedos, esclavos de temores, esclavos de tantas cosas que podríamos enumerar en esta tarde. Y Cristo precisamente vino a romper todas las ataduras y cadenas espirituales de nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad desde que te levantas hasta que te acuestas, sin depender de nada, de nadie, de ninguna sustancia para sentirte un tanto eufórico y ponerte a caminar y a funcionar en la vida. Cristo quiere darte una libertad 100% genuina y real que nada ni nadie te la podrá dar en esta vida. Pero a veces el diablo nos quiere meter en nuestra cabeza miedos y temores. ¿Y saben por qué hay gente que siempre tiene miedo a algo? Porque el que vive mal, el miedo siempre le persigue. Esa es la pura realidad. Si tú no estás alineado 100% con Dios, si tú no vives, como oíamos hace poco un mensaje, en santidad, en orden, en obediencia, sometido a Dios y a su palabra, y no vives bien moralmente, espiritualmente hablando, el miedo siempre te perseguirá a donde quiera que vayas. Cambiarás de país, cambiarás todo lo que quieras, pero hasta que tú no seas capaz de liberarte de todos tus temores y derrotarlos una vez y para siempre, tú nunca serás verdaderamente libre. Si hay temores en tu vida, y tú sabrás si los hay o no, tú no serás verdaderamente libre. Porque el temor esclaviza a la gente. El temor ciega a las personas. El temor te impide tomar sabias decisiones en la vida. Y precisamente una de las razones principales por las que Cristo vino a este mundo es para romper la influencia, la presión del diablo sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias, sobre nuestras vidas, para que podamos vivir en libertad, porque la persona libre es la persona gozosa y la persona victoriosa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino para deshacer todas las obras del enemigo. Y puedes vivir en libertad, porque esto nos lleva al segundo punto, y el versículo es Romanos 5.1, también otro 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vivir en libertad y podemos vivir en paz, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados. Saben que una ocasión, creo que fue en la época de Semana Santa, yo les explicaba que una de las palabras que utilizó el Señor Jesucristo en arameo cuando estaba en la cruz del Calvario muriendo allí en Jerusalén, fue una palabra que
se escribía en el documento de deuda. Cuando una persona terminaba de cumplir su condena bajo el Imperio Romano, se le daba un documento, se llamaba el certificado de deuda. Y se ponía el sello romano, el sello imperial, y se ponía una palabra. De tal manera que esa persona podía demostrarle a cualquier romano que lo detuviera en la calle, cuando fuera a cualquier otra provincia romana o a cualquier parte del mundo, que su deuda había sido pagada y cancelada porque ya había salido libre y en paz de la cárcel. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz cuando murió por nosotros. No hizo, perdón la expresión, una chapuza, una obra inconclusa, incompleta, sino que Él murió verdaderamente para que tú vivas en paz y en libertad todos los días de tu vida. Y no tengas que depender de un saludo, de una llamada, de una visita, de un aplauso, de nada. Sino solamente tú dependes del amor de Dios que mora en tu corazón por la presencia suya en tu vida. Hermanos queridos, qué privilegio tan grande saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es importante que tú luches con tus temores, con tus traumas y con tus complejos, porque hasta que tú, repito, no venzas todo lo que a título personal te ha dominado y condicionado durante toda tu vida, tú no serás una persona de paz, tú no serás una persona de libertad, sino serás un esclavo más del sistema, un esclavo más de algo o de alguien que no terminas de superar. Pero ¿saben lo que he descubierto a lo largo de mi vida? Si he aprendido algo, es que para cambiar, uno tiene que desear cambiar. ¿Lo entendiste? Se puede cambiar, claro que se puede cambiar, no te quepa la menor duda. Pero no se puede cambiar si tú no quieres cambiar. Y hay personas que en el fondo no quieren cambiar. Hay personas que en el fondo aman y están atrapados y agarrados a ese vicio, o llámalo como quieras. Y saben que pueden vencerlo porque saben que otras personas lo han logrado y lo han conseguido. Pero en el fondo no quieres y te agarras y sabes que puedes cambiar. Y sabes que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero en el fondo de tu corazón tu voluntad te domina. No la has rendido, no la has sometido a la voluntad de Cristo. Y por lo tanto eres un esclavo de ti mismo. Que es la peor esclavitud que existe. Porque es la que menos se da cuenta la gente que posee. La esclavitud de uno mismo. La Biblia dice que podemos vivir en libertad. La Biblia dice que podemos vivir en paz. Y algo muy importante para poder vivir una vida cristiana victoriosa es alimentar sanamente nuestra fe. Que nada ni nadie la envenene. Y por eso quiero llevarles a un pasaje muy bonito que aparece en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. El Señor Jesucristo había hecho un milagro con un árbol, con una higuera. Y los discípulos se quedan asombrados cuando ven que la higuera se ha secado de arriba abajo. Y entonces el Señor se les queda mirando y aprovecha la ocasión para decirles: tened fe en Dios. Marcos 11, 22. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, y lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escucha bien esto, cuando estés orando, perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hay una asociación entre el perdón y la oración, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué tiene que ver el perdonar para poder orar con libertad ante Dios? Hombre, ¿cómo se te puede ocurrir orar sabiendo que no hablas con esta hermana hace años? ¿Cómo te atreves a orar y pedir que Dios te use y te bendiga cuando esquivas el encontrarte con esta persona en el pasillo de la iglesia o en la calle o en el supermercado o en el colegio o a donde vayas?
¿Qué cristianismo te estás inventando tú? ¿Crees que así funciona esto? Te equivocas. Esto no funciona así. Aquí hay reglas fijas, reglas que no varían con el paso del tiempo, reglas que tuvieron que oír y practicar todas las generaciones de hermanos que nos han precedido en el pasado. Si estás orando y te acuerdas que tienes algo contra alguien, perdónalo. Porque si no lo haces, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Es algo recíproco. Tú lo que haces es lo que vas a recibir. ¿Qué es lo que cosechamos en la vida? Lo que hemos sembrado. Y el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Mas el que siembra corrupción, el que siembra para su propia vida y para su propia carne y su propio ego, de la carne segará corrupción y muerte. Por eso, mis queridos hermanos, no solamente tenemos que mantener nuestra libertad y no perderla por nada ni por nadie, y no perder nuestra paz por nada ni por nadie, sino alimentar adecuadamente nuestra fe. Y la pregunta obvia es, ¿y cómo puedo alimentar correctamente mi fe? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Preguntaba el salmista, dice, con guardar tu palabra y tus mandamientos. En otras palabras, ¿de qué estás llenando tu vida? ¿De vanidades? ¿De tonterías? ¿O estás llenando tu alma y tu fe con la sana y bendita palabra de Dios, que es la que en un momento puntual puede traer fortaleza y ánimo y renuevo y visión y poder a tu vida? Así que si quieres mantenerte en la libertad que Dios te ha dado gratuitamente, y si quieres mantener la paz, sin lugar a dudas vas a tener que comer sanamente para poder tener salud espiritual y mental en tu vida. Porque hay tantas personas últimamente que están mal de la cabeza, y sobre todo jóvenes. Porque hay tantas enfermedades raras y extrañas que parece que antes no existían. Bueno, vayan a Deuteronomio capítulo 28 y dice que la consecuencia del pecado muchas veces son enfermedades de todo tipo, incluso enfermedades que no existían en aquella época, que vendrían en los últimos tiempos como consecuencia de la rebeldía y del pecado y de la desobediencia del hombre. Y lo estamos viendo, todos los días lo estamos viendo. Así que, mis queridos hermanos, nosotros somos los responsables principales de nuestra salud espiritual, no el pastor, no la iglesia, no la sociedad. Yo soy el responsable de mi alimento espiritual, de mi fortaleza, de mi integridad, de mi moral, de mis principios, de todo. Yo soy el mayor responsable de mi propia vida, porque nadie se va a cuidar mejor que yo. Amén, hermanos. Así es que se puede cambiar, pero para cambiar uno tiene que querer cambiar y tienes que pelear por tu libertad. Y si alguien viene a robarte tu libertad, o si alguien viene a robarte tu paz, huye, porque huir no es de cobardes, sino de valientes. A veces es mejor una huida a tiempo, ¿verdad? A veces es mejor llevar la afrenta en la cara que la mancha en el alma. Por eso, mis queridos hermanos, qué importante es seleccionar nuestras amistades, los lugares donde vamos a pasar nuestro tiempo, el terreno donde vamos a sembrar de nuestros recursos y talentos y dones, si es que sabemos cuáles son. Qué importante es que nosotros vigilemos atentamente nuestra vida, porque lo más importante de la vida, sin lugar a dudas, es la vida misma. Y por eso, mis amados hermanos, no coma basura, no coma comida caducada. Coma la sana palabra de Dios, aliméntese de un ministerio que tenga fluidez en la palabra, que esté conectado con la fuente de agua viva y no con comida caducada que ya no hace beneficio, más bien daño al que la come. Creo que hay una actitud que nosotros tenemos que desarrollar y mantener todos los días de nuestra vida, y eso sí que es obligación de los padres, enseñarlo en el hogar. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace años teníamos en la puerta de la iglesia una especie de tablón, una especie de lienzo blanco donde poníamos la palabra gracias en los distintos idiomas que conocíamos? ¿Cómo se dice gracias en inglés? ¿Y en árabe? Shukra. ¿Y en hebreo? Todah. ¿Y en francés? Merci. ¿Y en alemán? Danke. Apréndase esa palabra en todos los idiomas que pueda.
Pero sobre todo practique la gratitud, porque la gratitud sana el alma herida. No hay nada mejor que ser agradecido con todo, con lo que tienes y con lo que no tienes. El dar gracias cada día a Dios por la vida, gracias por la ropa, gracias por la